Hola amigos, qué lindo encontrarnos otra vez para este repaso tan lindo de una temática que nos gusta mucho, que está basado en este material, que es el folleto de Escuela Sabática de Universitarios. Ahí se llama La Herencia Adventista, nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje. Esto llega a ustedes gracias a los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista aquí en Colombia, con el apoyo de Hope Media Colombia y Hope Channel Interamérica para poder llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos y disfrutar esta temática. Bienvenido, Chris. Gracias, Dani, y saludos a todos también los que están conectados. Hoy estamos en un lugar distinto. Sí, súper distinto. Porque Medellín es una ciudad bastante lluviosa. Estamos bajo techo hoy. Así que necesitamos seguir llegando hasta ustedes. Así que estamos aquí en este hermoso lugar. Y no estamos solos hoy, estamos con un amigo. Un gran invitado. Con un estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Bienvenido, Eric. Muchísimas gracias. Bienvenido, Eric. Es un placer tenerte con nosotros, una temática que también creo que te gusta mucho. Sí, la verdad, yo junto a mis papás, cuando hacemos viajes en carro, ponemos los podcasts, los conectamos al carro y suena, y la verdad se crea un momento muy bonito de regreso a casa. Excelente, bueno, ahora tienes la posibilidad de estar con nosotros y cada semana traeremos un invitado para poder tener así otra visión sobre este tema. Así es. ¿Alguna vez los han invitado, han hecho un llamado para hacer alguna actividad puntual y ustedes o no querían ir o no podían realmente? ¿Qué les pasó en ese momento? ¿Qué excusa pusieron? Eric, ¿tienes alguna historia por ahí que contar? Sí, a mí me pasó una muy reciente y mire que se me quedó el remordimiento. El pastor Luis Ángel Peña, él me pidió que hiciera un devocional porque él no podía, ya que él estaba en Palermo, estaba en Bogotá. Él me llamó como a las 6 de la mañana un viernes y yo precisamente el viernes no tengo que madrugar para ir a trabajar, entonces yo aprovecho y apago las alarmas y me acuesto a dormir. Qué lindo. Qué bueno saberlo. Cuando él me llama y yo le respondo y ¿qué pasa? Me dice, no, que es que necesito que me cubras aquí porque la verdad se me olvidó y necesito a alguien que me cubra en el devocional. Y yo, entre la pereza y el sueño, yo le dije, ahí. Las sábanas, yo creo que hasta llovía, era un día que llovía así como hoy, entonces, claro, más excusa aún para no salir de la cama. Y yo le dije al capellán Cristian al capellán Luis Ángel que no, no me sentía preparado porque faltaban como 2 horas más o menos para ya hacer el devocional. Entonces, ese miedo me hizo rechazar esa invitación y ya después, como al mediodía, sentí un remordimiento muy grande por haber rechazado, porque yo sé que el Señor nos da capacidades, nos da dones para que los pongamos en práctica, y cuando los rechazamos es una ofensa para nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, después de rechazar hacer ese devocional, quedé como con esa cascarita en el corazón porque dije, yo podría haber sustituido al Cape y poder haber hecho fácilmente ese devocional, que es un devocional, 15 minutos, 10 minutos, y a lo mejor estás ayudando a la vida de alguien. Entonces, sí, Por eso dijo que sí hoy para estar con nosotros. Sí, por eso sí. Otra excusa. No había excusa. Te agradecemos por haber dicho que sí y estar con nosotros. Sí. Bueno, decirle que no a Dios es más complejo, ¿no? Y cuando sabes que el llamado viene de Él, es contundente. De Él, y para ser un profeta. Tal vez, ¿qué es para vos, Cris, ser un profeta? Mira, un profeta no es solamente un mensajero, sino un mensajero que va a estar en circunstancias difíciles. Un mensajero que por momentos quizá va a ser amenazado o quizás su mensaje no va a ser bien recibido. Así que un profeta bíblico, en los ejemplos que tenemos en la Biblia, es una persona, un mensajero de parte de Dios que no la tiene nada fácil. Así que cuando normalmente Dios me hace un llamado para algo muy sencillo, uno dice, bueno, cuenta conmigo. Pero cuando me llama para ser un profeta, que era un mensajero que no la tenía tan fácil en su época, decir que sí es bien complejo. Yo admiro mucho a todos los profetas bíblicos que estuvieron dispuestos con el Señor y que no la tuvieron fácil en sus tiempos. Así que un profeta es ese mensajero, pero que no solo lleva un mensaje de parte de Dios, sino que en las circunstancias en las que va a llevar el mensaje, no siempre va a ser fácil. Exacto, porque cuando Dios tenía que levantar un profeta era porque de alguna manera el pueblo se había desviado, ¿no? Sí. Necesitaba ser obediente, volver a la ley de Dios. Volver. Entonces, los profetas no era, qué lindo ser profeta, ¿no? Les tocaba no era fácil. pasar momentos difíciles, ¿no? No era fácil. William Foy,
fue uno de aquellos que fue llamado por Dios en este tiempo más actual para recibir una revelación de parte de Dios en un momento muy importante de la historia que fue allí antes o durante allí el movimiento milerita, donde Dios tenía mensajes especiales porque la historia había marcado, como vamos a ver en un ratito, un momento, 1260 años de mucha opresión, de mucha persecución. Y Dios tenía que empezar a dar mensaje otra vez para que su pueblo volviera a la obediencia. Claro. Y lo hace a través de los profetas. Y obviamente tenía que utilizar a alguien para volver ahí. William Foy dijo que sí o dijo que no. William Foy dijo, Señor, en esta ocasión no cuentas conmigo, realmente. Él era un afroamericano de Boston, un tipo muy elocuente y que recibió 4 visiones acerca del gran chasco, y aunque las compartió en público de todas maneras, él realmente decidió que este ministerio no era para él. No era para él realmente este ministerio. Y fue cuando apareció otro personaje también en la historia. Así es. El segundo fue Hazen Foss, ¿no? Que recibió una visión, también él le toca entregarlo, pero él estaba muy molesto, dice la historia, después del gran chasco, ¿no? Y se negó a hacerlo. Estaban en condiciones diferentes, ¿no? Porque realmente William fue llamado para un momento muy distinto al de Foss, que se encontraba con ese resentimiento por lo que había ocurrido. Así que fueron 2 situaciones muy diferentes y cada uno iba a tomar su decisión. Y finalmente decidió, ¿no? Contarlo, y cuando empezó a contarla, se olvidó. Se le olvidó. Se olvidó. Total. Sí. Y ahí tuvo que aparecer la tercera persona, que es tal vez la más conocida, que ha logrado tener un ministerio muy largo, porque a pesar de sus debilidades humanas, por tal vez su infancia, donde fue... sabemos que tuvo grandes heridas, un golpe en la cabeza de una piedra cuando era muy pequeña. Y fue llamada muy joven. Y fue llamada a los 17 años. Aceptó, ¿no? Aceptó. Y fue interesante porque cuando ella, Elena de White, estamos hablando, empezó a contar algunas visiones, ellos recuerdan que eran las mismas que ellos habían recibido, ¿no? Aunque se les había olvidado. Aunque se les había olvidado. A partir de escuchar, dice, uy, era eso. Sí. Y ellos se dieron cuenta que ese ministerio, ese don de profecía, como vamos a ver ahora, pasó a otra persona por ellos haberse negado, haberlo rechazado. O sea, Dios estaba buscando a alguien. Porque el hecho de que las visiones fueran las mismas es porque Dios estaba insistiendo en que necesitaba un profeta. Y cuando ellos se dieron cuenta que las visiones que estaba recibiendo la N.G. White eran las mismas que ellos habían recibido, quizá dijeron, mira, Dios está buscando a alguien que comparta este mensaje. Y quizá ellos lo compartieron por un periodo, más o menos, por aquí, pero no fueron ministerios de profetas que fueron contundentes y se mantuvieron en el tiempo, como el de la N.G. White. Y Dios no hace excepción de personas, ¿no? Porque nos muestra la historia, ¿no? Un afroamericano, después alguien que obviamente conocemos que era más descendientes directos de europeos, y Elena de White, que era una mujer y débil en su salud, ¿no? O sea, Dios utiliza lo débil para, de alguna manera, como dice la Biblia, avergonzar a los fuertes, tener el mensaje de Dios y compartirlo. Porque uno puede decir, bueno, tal vez es alguien, Dios eligió un doctor en teología, y uno dice, no sé si me está diciendo de su propio estudio o de que realmente Dios le reveló. Y eso va a ser lo interesante que vamos a hablar sobre este ministerio. Ahora, ¿cómo hacía Dios para levantar profetas? ¿Por qué Dios necesitaba a lo largo de la historia levantar profetas que dieran un mensaje para ese tiempo? Claro. Algo estaba pasando con el pueblo de Dios en ese tiempo específico donde Dios llamaba al profeta. Ya sea que el pueblo, digamos, estuviese en la idolatría o que se hubiese alejado a Dios por otras circunstancias, o porque, por ejemplo, lo que ocurrió con el gran chasco, que ya lo hablamos en lecciones anteriores, Dios necesitaba enviar un mensaje para redireccionar el rumbo del pueblo. Así que en este momento, cuando Dios está llamando a este nuevo profeta, en donde Elena G. de White, como hemos dicho, aceptó ese llamado, aceptó esa responsabilidad, era porque Dios tenía un mensaje importante para ese momento, pero también un mensaje que será importante a través de la historia del pueblo de Dios. Porque es un mensaje que trasciende hasta el fin de los tiempos también. Así que es porque algo estaba ocurriendo, alguna circunstancia, alguna situación, en algún contexto específico que Dios dice, necesito enviar un mensaje y lo voy a hacer por medio de un profeta. A mí me gusta siempre pensar una ilustración que el que me daba la clase específicamente de don de profecía en la universidad decía, ¿no? Un profeta es aquel que se para
en un pico de una montaña, ¿no? Y expresa lo que ve en su horizonte, ¿no? Entonces él va a ver diferentes picos, ¿no? No tuve la posibilidad de escalar grandes montañas todavía, pero sí ver fotos. Y entonces ahí uno ve eso, ¿no? Grandes picos, pero no ve cómo se llega a esos picos. Sí. Los arroyos que pasan ahí, las piedras, los momentos difíciles. Y algunos profetas veían eso, los picos de montaña. Daniel va a hacer eso, va a mostrar cosas del tiempo del fin, cosas más cercanas, pero del tiempo del fin. Pero Dios necesitaba levantar profetas en diferentes partes para explicar cómo llegar a ese pico de montaña usando esta ilustración, ¿no? Y como dice Salomón, donde no hay visión, el pueblo perece. Exacto. Así que el profeta es aquel que tiene esa visión de parte de Dios, quien ve un panorama mucho más amplio de lo que ocurre y quien puede dar el mejor consejo para el pueblo del Señor. ¿Qué pasaría, Eric, si pasamos con tiempo de oscuridad? Recién hablábamos fuera de aire que hubo un tiempo que era llamado el intertestamentario, ¿no? 400 años de sin silencio. una revelación de Dios, porque la lección dice una frase muy interesante. La nación había instituido entonces un rígido espectáculo legalista externo. Wow. O sea, lo que tuvimos hasta acá nos hizo bien. Sí, sí. Y con esto nos acomodamos a nuestro gusto, pero dejamos de escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Qué crees que puede pasar con un ser humano, una institución, una iglesia incluso, si deja de escuchar el mensaje de Dios hoy y se mantiene solamente con lo que ha conocido antes y se vuelve legalista? Una pregunta difícil, pero es tu apreciación. Para pensarla. Pues, a ver, es un punto de vista difícil de comparar porque nosotros, gracias a Dios, vivimos en constante comunión con Él, ¿no? Sobre todo los que estudiamos aquí en la Universidad Adventista. Pero igualmente vemos que hay países donde usted no escucha de Dios porque es ilegal que usted hable de Él. O sea, donde usted lo condenan de pena de muerte o lo meten a la cárcel. O sea, siguen habiendo países con esos regímenes tan totalitaristas, ¿cierto? Entonces, yo digo que incluso aunque el Señor no se representó con profetas, así como vimos, por ejemplo, con Elena de White, el Señor se presentaba en la vida de cada uno, porque quieras o no, incluso la persona que más peca en el mundo, esa persona, Dios está intercediendo constantemente. Que tú no lo oigas es otra cosa distinta, ¿cierto? Pero yo, en base a mi fe, en base a lo que he leído, en base a lo que creo, yo sé que el Señor igualmente, aunque no tenía un profeta, un líder para sacar al pueblo, Él se estaba representando todos los días en la vida de ellos, se estaba manifestando, o sea, no de la forma en la que podemos ver ahora con el linaje de White, que podemos encontrar en internet muchísimos libros en base a la profecía, en base a todo lo que ha escrito, pero el Señor siempre tiene alguna forma para manifestarse, incluso Exacto. no haya un profeta como... Sí. Bueno, muy interesante porque, claro, en esos 400 años no hubo una revelación directa o que esté expresada en el final del Antiguo Testamento, pero sí había personas que sentían ese deseo de volver a la ley, de poder hacerlo, quizás no como nación, como institución, pero sí de forma particular. No es que Dios se retiró de la tierra y nadie escuchaba su voz, ¿no? Ahora, en ese periodo también del 538 a 1798, que es conocido como la profecía de los 1260 años, pasa algo similar. Parece como que Dios se olvida de su pueblo, ¿no? Y después de 1798, Dios tiene que empezar a levantar otra vez a su pueblo y lo hace a través, obviamente, de un profeta que pueda levantarse y dar un mensaje y decir, esto que pasó es esto, lo que vivimos ahora es esto y lo que vamos a vivir es esto, esto y esto. Y dar respuestas a muchas preguntas. Es lo interesante porque Dios siempre quiere darnos luz, ¿no? No dejarnos así aislados con eso. Es por eso que el espíritu de profecía será una señal del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero, ¿cómo podemos saber que un profeta es verdadero o no? Obviamente, si da características de profetas falsos, es porque hay profetas verdaderos. La pregunta es, ¿puede en nuestro tiempo moderno, o sea, cuando se termina Apocalipsis, el último libro escrito, 90, 96 después de Cristo, ¿puede Dios levantar nuevos profetas? ¿Qué características deberían tener esos profetas? Según la palabra de Dios, se habla acerca de que todo profeta
lleva consigo la ley de Dios, a la ley y al testimonio. Así que se habla acerca de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y también tiene el testimonio de Jesús o el don de profecías. Así que cuando entendemos una característica de un profeta o también característica que incluye el pueblo de Dios en esta tierra, es un pueblo que tiene su fundamento en la ley de Dios, en los 10 mandamientos del Señor. Así que es como una marca distintiva para los profetas y también para el pueblo de Dios en este tiempo. Así es, y como decíamos recién, allí Dios había intentado levantar a 2 profetas que finalmente se negaron y rechazaron. Pero Elena de White, al aceptar la invitación de parte de Dios, tuvo un ministerio muy largo y ella escribió, es la mujer más traducida en tercer lugar del mundo. Sí. Y en la estadounidense más traducida de toda la historia. Y recibió más de 2000 visiones. 2000 visiones, ¿no? Y Increíble. ha escrito libros, artículos, 5000 artículos, 40 libros, sobre, obviamente, la parte bíblica, profética, pero también con relación a salud, finanzas, relaciones humanas, educación. Hay lecturas, ¿no?, que uno empieza a leer y uno dice, esto es tan actual, ¿no? Sí, sí, Y sí. se escribió hace 150 Hace años tanto. atrás. Y uno dice, ¿y quién escribió esto? Sí. ¿Qué doctorado tenía esta Ajá. mujer? No, nada. Bueno. O sea, tenía un estudio muy escaso, propio de la etapa donde vivían, Eso. pero también con relación a la salud débil que ella tenía. Entonces, claramente uno dice, no, esta mujer recibía de parte de Dios, no puede Eso. hablar tantas cosas y comentar la Biblia de esa manera si no tiene estudios Claro. previos. Sí, Eso hace evidente su llamado. Ujú. El hecho de que, por decirlo de alguna manera, no haya sido una persona tan preparada, pero haya enviado este mensaje tan claro, en algunos momentos tan profundo, tan preciso, tan pegado a la palabra del Señor, que uno dice, definitivamente, eso es una evidencia de que ella está siendo llamada y utilizada por Dios. Es una evidencia clara de eso. Si nos vamos a 1798, terminando allí lo que conocemos como el periodo de tiempo donde existe la supremacía papal. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente un poder político religioso en Roma, que aquellos que no aceptaban la parte doctrinal de Roma Ujú. eran perseguidos, eran muertos, y aquellos que obviamente, como los valdenses y tantos otros intentos de reformadores, ponían, digamos, sus creencias por encima de lo que Roma decía, eran muertos. ¿Había posibilidad de que el profeta se levantara dentro de la misma Europa? ¿O Dios tenía que levantar en otro lugar donde tal vez haya libertad religiosa? ¿Dice la Biblia algo con relación a la ubicación geográfica del profeta? Totalmente. Lo que estaba ocurriendo en Europa imposibilitaba el levantamiento de un profeta que pudiera predicar con libertad. Así que hubo una gran nación que de hecho estaba en crecimiento, que estaba promoviendo la libertad religiosa. Así que cualquier profeta, cualquier predicador de parte de Dios podía predicar, valga la redundancia, con toda libertad. Y Dios levanta entonces a Elena de White en este contexto. Igual era un poco del párrafo que dice, el versículo 16 proporciona la localización geográfica del acontecimiento del versículo 17. Pues dice, la tierra ayudó a la mujer. Y sabemos que a lo largo del Apocalipsis, que es un libro que se vale mucho de símbolos, el agua o los mares representan una zona poblada con países e idiomas establecidos. Por eso es que alrededor de 1798 esto habría sido lo que se conoce como el Viejo Mundo, Europa, Oriente Medio y Asia. Por lo tanto, la tierra de la cual habla el versículo 16 representa lo opuesto a este Viejo Mundo, que en 1798 habría sido el continente americano. Y es precisamente en ese periodo de la historia, en los Estados Unidos, se habían convertido en algo conocido como el paraíso de la libertad religiosa. Y de este país, en esta nación, Dios extrae de esta tierra a esta gran profeta, o estaba llamando a un profeta. O sea, buscando a alguien débil, buscándolo en el lugar correcto y en el tiempo correcto. O sea, luego de 1798. Increíble. Perfecto, con un mensaje para este tiempo. Y está en la Biblia, está en la Biblia expresado muy bien. O sea, la mujer que habla allí, el contexto de que mencionamos estos versículos, estaba siendo perseguida por el dragón y tenía que tener la posibilidad de irse a otro lugar
para poder seguir hablando de lo que estaba pasando, ¿no? Y Norteamérica fue en este caso la cuna de estos profetas que fueron llamados, y Elena de White, que finalmente toma ese ministerio y Sí. hasta sus últimos días escribe tanto como recién mencionamos. Acá menciona algo que creo que es importante. Para cuando llegamos al versículo 17, ya se nos han dado dos cualidades que identifican al pueblo de Dios del tiempo del fin. Primera, se levantaría después de 1798. Ujú. Y segundo, se levantaría en una región del mundo aún poco poblada. Apocalipsis 12:17 añade esas cualidades diciendo que el remanente guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesús. Así que a mí me encanta la claridad de la Biblia en aspectos que son tan relevantes para nosotros. O sea, la Biblia no es un libro solamente que habla de cosas que se quedan como por el aire, sino que está en la historia de la existencia, de los acontecimientos, de los sucesos de la historia, está presente. Y por eso creo que la Biblia es un libro muy fiel para seguir. Así es, y como hablamos la semana pasada acerca del sábado, ¿no? Que esto llega a través de tal vez los bautistas del séptimo Sí. día en su momento. Contribuyeron mucho. Elena de White, obviamente, al recibir después visiones de Dios que confirmaban eso, les da un realce más importante, ¿no? Y lo pone dentro del marco del gran conflicto. O sea, que tener el testimonio de Jesús, ¿no? En un periodo de tiempo tan importante de la historia, saliendo de esa oscuridad que fue esa supremacía papal, donde si pensabas distinto te mataban, y donde la gente empezaba a entrar en algo que hoy tal vez conocemos como el espiral del silencio, que es si la mayoría está, digamos, hablando de algo y yo pienso diferente, de a poco me voy quedando callado para no pasar en ridículo, ¿no? Pero de repente Dios levanta la posibilidad, ¿no? De que Cristóbal Colón dentro de ese tiempo, ¿no? O a través de la historia, Américo Vespucio y demás, puedan conocer el continente americano y crear de alguna manera esa plataforma para la libertad religiosa finalmente con Estados Unidos de Norteamérica y demás. Cómo Dios tiene el control de la historia en sus manos para que no nos deje libres en oscuridad, sino que podamos entender específicamente lo que pasó. Eso es lo que hace un profeta, ¿no, Eric? Increíble. Sí, sí. Increíble. Bueno, ha llegado el tiempo de cerrar nuestra lección. Hay mucho para mencionar, pero creo que realmente disfrutaremos todo este trimestre donde hablaremos de estos temas. Lo importante es creer en los profetas, poder creer en sus mensajes, leerlos. Se le preguntó a Elena de White una vez si ella creía que iba a haber una mensajera o un mensajero después de ella, ¿no? Dice, no me ha sido revelado, ¿no? Pero yo entiendo que si nosotros leemos la Biblia y leemos La Luz Menor, que es lo que ella escribió revelado por la misma inspiración de Dios, no sé si tenemos necesidad de conocer más. Solamente material, de empezar tanto a material. aplicar un poquito más lo que hemos aprendido, Así ¿no? es. Así que ese es nuestro desafío para ti, que puedas creer en el espíritu de profecía, que es una señal del pueblo de Dios en el tiempo del fin y que marcará también a aquellos que son obedientes, aquellos que saben el lugar donde viven, el momento en el que viven y cómo será todo hasta el fin de los tiempos. Por eso te invitamos a seguir con nosotros la semana que viene. Que Dios te bendiga mucho. Nos encontramos, Cris. Aquí estaremos, Y Dios mediante. Gracias, Eric, por acompañarnos. Gracias, Eric, por estar con Como nosotros. invitado especial la Listo. próxima semana con una invitada, un invitado especial de lujo también con nosotros. Pero también te esperamos a ti. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.